tercera charla de la mañana, que la charla la va a dar Rocío González Macías. Surge la idea de esta mañana con distintas conferencias a propósito del trabajo que os voy a pedir para este curso, del trabajo de grupo, que lo que quiero es que empleéis las herramientas, bueno, o algo parecido a lo que se hace en TED. Hombre, en TED hay muchas cosas muy buenas, hay gente que son maravillosos y son unos cracks, temáticas hay muchísimas, y entonces Rocío lo que va a explicar que es TED. Ella organiza en Cádiz las charlas de TED que se llaman TED por Baluarte, y os voy a contar un par de notas sobre ella. Es fundadora y directora de una consultoría que se llama Go On Consulting, que es de comunicación y marketing online. Tiene muchos años de experiencia profesional, 20 y tantos años de experiencia profesional. No lo parece. No más que tiene 25. He inflado el currículum, Se especializó en marketing en la European School of Management y bueno, le gustan muchas cosas, tiene muchas aficiones, pero yo quiero resaltar algo porque a mí me llama la atención. Es montañista, es escaladora, o sea, que está cerca de la cumbre muchas veces. Y ahí es donde yo quiero tratar de que con todo esto bueno, sea un impulso para vosotros para querer subir tan alto como ella. Bueno. Venga, así que ella tiene la palabra, Rocío. Muchísimas gracias. No sé si esto, bueno, lo he puesto, se escuchará bien, si se oye bien, ¿no? Yo tengo la voz fuerte. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Primero, antes de entrar en lo que es un poco hacer el planteamiento de cómo lo veo yo, ¿no? Un poco también la presentación que suelo hacer de mí, cuando me dicen unas líneas para presentarte, pues siempre digo pues lo que son mis pasiones, porque a mí, a Rocío, no me define la profesión. La profesión es una parte de mi vida, y afortunadamente es una pasión, hoy por hoy, ¿no? Y siempre la he disfrutado mucho. Pero incluyo en una bio, que además vosotros vais a tener que hacer muchas de aquí en adelante, incluyo lo que son mis pasiones, la montaña, las personas, el cambio, los retos, aprender. Y la montaña, o sea, en mi caso en concreto, no es como anécdota, hombre, soy montañera recia, lo digo en broma. Hasta ahora lo más alto que he llegado han sido los 6.000 metros, ¿no? El Kilimanjaro, pero bueno, también es el más fácil, es el más llamativo por altura, pero es el más fácil. Lo que quiero decir es que yo empecé a los 30 y muchos. Entonces muchas veces las aficiones, que yo antes lo que hacía era pintarme las uñas y procurar ir lo más mona posible, eso era que lo conseguía, ¿eh? Que esas eran mis aficiones, entonces de pronto un buen día te planteas una serie de cosas, en concreto dejé de fumar, y digo, bueno, a ver si esta pamplina de dejar de fumar sirve para algo, ¿no? A ver si esto que dicen que dejar de fumar es bueno, sirve para algo. Entonces, a ver si soy capaz de correr 1 hora. Cónchale. Pues me he llevado ya después en maratones de montaña, en ultrafondo, en fin. Quiero decir, la cabeza tira del cuerpo. Lo que vosotros queráis, la motivación que vosotros tengáis, es lo que va a hacer que consigáis las metas. Entonces, el poder lo tenéis vosotros, no lo tenéis que buscar fuera. Entonces, todo este rollo, ¿a cuento de qué viene? Pues viene porque para mí TED es eso. TED es una forma de vida. O sea, el comprender las charlas TED es una forma de vida. El involucrarte es una forma de vida. Me da igual que aquí seáis la mayoría estudiantes, o que haya profesionales en activo, o profesionales no en activo, desempleados, autónomos, me da igual. El ser emprendedor no es una actividad, es una forma de ser, y eso lo tenemos que cultivar nosotros. Entonces, me daba un poco, cuando me propusieron hablar después de Ramón, digo, bueno, ¿y yo después de Ramón qué digo? Dios mío, si este chiquillo lo va a decir todo. Pero es que después lo pensé, y digo, no, realmente es casi el orden natural. Porque es que Ramón es TED. TED es Ramón. Quiero decir, es una forma de vida, es una forma de expresarnos, es una forma de investigar, es una forma de estar.
Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos? Ángel me decía que comprendierais la herramienta, que aprendierais a cómo sacarle partido. Ojalá y lo consiga, ¿no? Vamos a ver un poco qué es lo que es, en qué consiste, pero sobre todo lo que yo quiero es que comprendáis el valor TED y el espíritu TED. Y os advierto, es fácil que me emocione, ¿eh? O sea, pero vamos, tampoco os asustéis que ver lloriquear a una mujer no es demasiado extraño, o sea, que no pasa nada, ni os preocupéis, porque sí que tuve la suerte el año pasado de organizar un evento TED aquí en Cádiz y desde luego, o sea, no puedo decir que hay un antes y un después de aquello. Es casi una continuidad, es como una confirmación y fue una experiencia tan bonita, tan intensa, perdí la voz, pero no de hablar, sino del estrés. Y con todo lo que yo tenía que hacer y todo lo que quería decir, o sea, es realmente una experiencia muy apasionante. Entonces, por aquí hay más personas que participaron, no quiero decir nada de entrada. Lo que no sé es si ya, porque Ana fue voluntaria en el evento, y lo que no sé es si vosotros conocéis, si no os importa levantar la mano, quienes conozcáis las conferencias TED. 1, 2, 3, 4, 5, bueno, vale, 6, vale. Bueno, pues espero, me gusta, aunque no, me gusta que no haya muchos que la conozcan para enseñaros algo, ¿no? Así aporto mi granito de arena. Vale, pues entonces vamos a entrar de lleno. Vamos a ver, como os decía, qué es lo que es TED, cuántos tipos de TED hay, para qué nos puede servir TED, qué podemos esperar de TED y recursos de interés para manejar TED. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es TED? TED es un evento de conferencia. Depende del tipo que sea de TED, tendrá un formato o tendrá otro formato, pero la base es que es un evento de conferencia. Entonces, son conferencias, la filosofía, o sea, TED es tecnología, entretenimiento y diseño. Esa es la base. Y son conferencias en las que lo importante es la transmisión de ideas. El eslogan, de hecho, es transmitir ideas que merezcan la pena. Esto parece un poco soberbio, ¿no? Parece que hay un juez, en este caso americano, con lo cual sienta peor. Oye, que todos vamos a Burger King y a McDonald's, ¿eh? Pero bueno. Que juzga qué ideas merecen la pena y qué no. No. O sea, de hecho, el espíritu TED es un espíritu muy democrático, intenta ser muy aséptico y muy objetivo. Entonces, ¿qué son ideas que merecen la pena? Alberto, que no sé por dónde está, preguntaba qué son ideas potentes, ¿no? Pues podría... Él no me lo ha preguntado, ¿no? Me preguntó de las ideas. Ajá. Ah, vale. Pues tú preguntabas lo de las ideas potentes. Puede ser muy similar a lo que son ideas que merecen la pena. ¿Qué son ideas que merecen la pena? Como decía el maestro Ramón, ideas que te conmueven, ideas que te mueven, ideas que te hacen reaccionar, ¿no? Que te mueven la cabeza, el corazón y a nivel revulsivo. Entonces, bajo esa línea se limitan ciertos contenidos. Ideas religiosas, pero dentro de que no está permitido promover ideas religiosas, hay conferencias TED que la dan un cisterciense, que la dan un monje budista, que la dan religiosas, pero no hablan de religión, son personas que tienen una profesión o que tienen una vocación, pero no hablan de su profesión. Son personas, insisto, es que yo lo de personas y TED lo voy a machacar mucho, ¿no? Por supuesto, ideas políticas, nada, y extremistas mucho menos, pero eso es que eso no hace falta ni decirlo. Está prohibida la promoción de productos comerciales. Veíais antes que ponía a Bill Gates. Que yo sepa, ya él ha participado 2 veces. Él no habla de Microsoft, él habla de la malaria, habla de si estamos preparados para las epidemias, habla del ébola, no habla de Microsoft. Después, las prácticas no científicas. Con esto, sobre todo, lo que no quieren es entrar en parapsicología,
espiritismo, técnicas de medicina alternativa, todo eso lo controlan mucho, sobre todo por el efecto. Las charlas TED tienen un efecto motivador súper fuerte y súper intenso. Conforme os metáis un poquito en lo que son las charlas, lo veréis, ¿no? Entonces, ese tema, sobre todo por salud pública, pues lo controlan bastante, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, se eligen cuáles son las ideas que merecen la pena difundir. Entonces, podríamos decir que son ideas limpias, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vamos a ver si podemos ir avanzando un poquito más. Como os decía, las siglas se basan, o sea, significan tecnología, entretenimiento y diseño, pero son multidisciplinares las conferencias. De lo que se trata es de abarcar todos los temas y quizás que estas tres bases sean instrumentos para desarrollar cualquier temática. Vale, y el espíritu TED. El espíritu TED es lo que de verdad se contagia, o sea, es magia. Eso hay que vivir, pero ni siquiera hace falta vivirlo en persona mucho más. Pero conforme vayáis entrando a ver conferencias, yo creo que lo vais a ir viendo. Según ellos, su definición, el propósito que debe tener cualquier evento TED es buscar temas multidisciplinares, pero que estén centrados en el poder de las ideas para cambiar actitudes, para cambiar la vida y, en última instancia, para cambiar el mundo. No es presuntuoso, es verdad. Es que es verdad, es que no nos damos cuenta, es que pensamos que cambiar el mundo cuesta mucho, pero si empezamos por cambiar lo pequeño, se extiende. Entonces, realmente, os garantizo, o sea, es cierto, por la experiencia, tampoco quiero hacer todas las referencias a TED Evaluarte, porque son muchos los TED que hay, pero bueno, es el que yo he vivido de más cerca y a mí después del evento TED, de TED Evaluarte, una chica que viene de una separación, un divorcio bastante complicado, con unos hijos, después de haber superado enfermedades muy difíciles, con una vida muy dura. Me decía, Rocío, no sabes cuánto me alegro de haber venido porque ya sé lo que quiero que aprendan mis hijos para que no les pase lo que a mí. O sea, a mí me dicen eso y digo, me da igual haberme quedado afónica, me da igual no haber trabajado en mi empresa durante un mes, que ya esto lo compensa todo, ¿no? Entonces, seguimos en esa búsqueda de ideas que merecen la pena, ¿no? Ideas que te hacen reaccionar, ideas que te hacen vivir de una forma, comprometerte en determinados temas e involucrarte en determinados temas. Entonces, resumiendo todo, cogiendo esta definición, tenemos que el TED surge de una serie de bases y para fomentar una serie de conceptos. Partimos de personas. Ellos hablan de ideas, yo parto de personas. El TED somos personas que soñamos. Esos sueños los vamos plasmando en ideas. Esas ideas, a través de nuestra pasión, porque nos enamoran esas ideas, porque es que no nos dejan concentrarnos en otra cosa, porque lo tenemos ahí. Nos apasiona, nos involucra, nos compromete. Entonces, nos lleva después de un trabajo, como bien decía Ramón, después de trabajar esas ideas, después de esforzarnos en definir esas ideas, me da igual ya os digo, que me da igual ser estudiante, que ser profesional, que ser autónomo, que estar desempleado. Somos personas y todos tenemos sueños, ideas, pasión y con esa pasión llegar a la convicción de que podemos hacerlo y tener la confianza de la que hablaba Ramón para luchar y empeñar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestra vida en hacerlo. La mente tira del cuerpo. El lema de mi blog es porque es posible. A lo mejor al 100% no, pero ¿y un 70% no te da satisfacción suficiente? Entonces, esa es la filosofía TED. Somos personas. TED quiere transmitir los sueños de las personas como nosotros. No hace falta ser Bill Gates, ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces,
Un poquito de historia. Nacen en el 84 en Estados Unidos, de la mano de Richard Saul Gurman y Harry Marx, y se hacen anualmente. A partir del 2009, Monterrey se quedó pequeño y pasaron a hacerlo en Long Beach. Y en el 2002, Gurman cedió, otros dicen que vendió, no lo sé, porque las conferencias TED son eventos sin ánimo de lucro. Cedió los derechos a Chris Anderson, que es el que realmente pues, ha sido el revulsivo y ha lanzado las conferencias a los niveles que está ahora. Se decía, leía, yo lo digo, lo he leído, no tengo datos exactos, que en el 2003 se hacían 8 conferencias TEDx al día. Eso es una barbaridad. Eso es una capacidad de generación de ideas, de transmisión de ideas, de pasiones, de comunidad, de contacto a nivel mundial tremendo. Y no es nada gubernamental. De hecho, es que hasta está prohibido que los patrocinadores propongan ponentes. Hay una normativa bastante estricta para hacer los TED, ¿no? Entonces, pues este señor, Chris Anderson, es el que realmente lo ha llevado las conferencias TED a donde están ahora mismo, ¿no? Se gestiona a través de la Fundación Sapling y, una vez más, el objetivo de esa fundación es potenciar el poder de las ideas para cambiar el mundo. Una cosa tan sencilla, no hace falta ser presidente de un país para cambiar el mundo, más bien para cargarse el mundo, ¿no? O sea, el poder realmente lo tenemos nosotros, nuestras ideas, lo que nosotros hagamos. Esa onda expansiva de ese poquito que hacemos todos, ¿no? Vale, entonces, tenemos, resumiendo mucho, porque realmente daos cuenta que esto es un evento privado y que, pues bueno, que hace un poquito, pueden cambiar las normas y hay, bueno, tampoco es que esto sea una ley, un decreto ley que sirva durante todo el año, que hay cambios y hay tipos que funcionan un año, otros tipos no, pero bueno, en general podemos hablar de las primeras conferencias TED, TED Conference. Ese es el germen, de ahí nació las conferencias TED en Estados Unidos. Después, en el 2005, se amplió a los TED Global. Los TED Global se hacen fuera de Estados Unidos, pero son un evento asociado. Digamos que están casi dentro de la misma organización. Entonces se hacen en Oxford, se han hecho en Kenia, se ha hecho en la India. Y a partir del 2009 nacieron los TEDx. Esos son los que a mí me gustan. Porque ahí tienes la voz tú, Ramón, Ángel, cualquiera de vosotros, tenéis voz en un TEDx. En el TED Global, en el TED Conference, pues tenemos a ponentes pues, como Bono, Bill Gates, Bill Clinton, Larry Page, personalidades. ¿Qué es lo que pasa? Está genial, por supuesto, porque además eso es el benchmarking, ¿no? Es una línea de trabajo del marketing. Ver cómo lo hacen los que lo están haciendo bien, a los que les va bien, ver cómo lo hacen y intentar aplicar a tu entorno y escalar a tu medida lo que a ellos les está funcionando, ¿no? Entonces, pues bueno, como no hacen promoción de su profesión ni promoción comercial, pues es interesante ver que además es uno de los beneficios de las conferencias TED, cómo piensa una persona que ha tenido éxito, entre comillas, en la vida, cómo piensa sobre un tema de la calle, sobre un tema del día a día, ¿no? Podemos aprender mucho, pero yo realmente soy una enamorada de los TEDx. Los TEDx nacieron para precisamente darle voz y sitio a las personas locales, a esas personalidades locales que no tienen cara, no tienen nombre, que somos los del barrio, que nos conocemos de toda la vida y que, como dice Ramón, todos tenemos talentos tremendos. Es que es eso. TEDx es la demostración de que todos tenemos talentos tremendos. Es verdad, todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo con lo que podemos mejorar nuestra actitud, nuestro entorno, la vida de los que nos rodean
e irse extendiendo. Esas son las ideas que merecen la pena difundir, ¿no? Ese es el espíritu TED. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y además ellos se empeñan muchísimo en dejarlo claro, tienes que poner un vídeo, tienes que decirlo en la web, tienes que hacer mucho hincapié, es una de las normas, en que es un evento independiente. Los TEDx son un evento independiente a TED Conference o a TED Global. Digamos que tienes que cumplir la normativa que te impone TED, pero ellos no se hacen responsables ni de lo que se dice ni de lo que se hace. Otra cosa es que para tú poder organizarlo tienes que pedir una licencia y si no cumples esas normas o si metes la pata en algo, no te vuelven a dar la licencia, porque las licencias son anuales, ¿no? Entonces, pues, cumples la normativa, pero es aparte. Y aquí es donde podemos encontrar maravillas que te emocionan a diario. Y después, aunque fue anterior, en el 2005, lo que pasa es que no es un evento en sí, como tal. Están los TED Prize. Son premios a los sueños. Nos decía que TED, si lo vamos desgranando, son sueños, ideas, pasión, convicción, confianza. Pues ellos premian los sueños. Empezó con que a 3 personas anualmente se convocaba este premio y a 3 personas le daban $100.000 para llevar a la práctica un sueño, que pidieran un deseo, a ver qué deseo era el más beneficioso para la sociedad, y el premio consistía en $100.000. Ya después eso cambió, no recuerdo a partir de qué año, y ahora se concede un único premio al mejor sueño de $1 millón. Entonces, pues con eso se cambia el mundo. Con eso se le puede, con $1 millón a una aldea se le puede cambiar la vida a generaciones posteriores. Entonces realmente hay programas de ayuda y no tiene que venir como el anuncio que hacía ANESBAC, una ONG que a mí me gusta mucho personalmente, y que alguien con una careta de Diana de Gales decía, ¿te lo tiene que pedir ella para que te muevas? Se quitaba la cara y era una persona anónima, ¿no? Pues todos nosotros, personas y personajes anónimos, tenemos la posibilidad de cambiar las cosas. Vale. Entonces, tipos de TEDx. Ya os digo, dentro los 3 tipos TED son TED Conference, TED Global y TEDx. Después están los premios. Y dentro de los TEDx, que la X significa que es un evento independiente, esto lo remarcan ellos mucho, no tienen ellos responsabilidad sobre lo que ocurra en un evento TEDx, pues nos encontramos con eventos University, organizados dentro de la universidad para la comunidad universitaria. Ojo, yo lo digo. Para jóvenes, salón, jóvenes pues para comunidades de estudiantes, también en centros educativos. Salón pues son, mientras que los demás son anuales, el evento salón surge a partir de un TED, pues como tertulias que surgen a raíz de ese TED, pues para seguir transmitiendo esas ideas, moviendo esas ideas y para mantener con vida la comunidad TED que se forma, ¿no? Live, que son eventos que simplemente su función es transmitir en directo un evento TED Conference. Entonces, permite pues vivir, en vez de verlo en streaming o verlo a posteriori, pues te permite reunir y ver con una comunidad, vivir ese TED Conference. Un TED Woman, no hay un TED Man, pero bueno, un TED Woman, vale, será que hace falta. Un TED Ed para educadores y educación en general. Los internos para organizaciones gubernamentales, estos se hacen menos. Después están los Street Box, que es cuando tú no tienes capacidad para organizar un evento TED, porque aquí reconozco que tuvimos una ayuda fabulosa por parte de la universidad, impresionante, organismos públicos y además, lo puedo decir a boca llena, no nos sentimos presionados en ningún momento. Hicimos lo que quisimos, para bien o para mal,
y todo fue una pasión compartida, todo el mundo se volcó. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay veces que no se tiene ese respaldo. Entonces, cuando no tienes ese respaldo, pero tienes un interés especial y se reúnen unas circunstancias concretas para que merezca la pena hacer un TEDx, ellos te dan un TEDx portátil, lo que llaman el box. Te dan una cajita y tú montas un TEDx portátil. Para la librería, el nivel 2. El nivel 2 es como un TEDx ya más profesional, ya te dan la etiquetita de máster, ¿no? Ya has organizado otras conferencias TED y además has ido a un TED Conference y entonces te permiten, te amplían un poco las restricciones que de entrada te dan, ¿no? Por ejemplo, un TEDx no puede tener más de 100 asistentes, pues un TEDx de nivel segundo ya sí pueden ampliar el número de asistentes, por ejemplo, ¿no? Sería una de las características. Entonces, todo esto es importante saberlo para que cuando vosotros busquéis conferencias, sepáis qué tipo de evento queréis buscar, porque claro, dependiendo del tipo de evento va a tener un formato, va a tener otro, una temática, otra temática, entonces, pues bueno, conocer un poco el entorno, ¿no? Y continuando con la historia, pues vamos a ver la historia de Cádiz, ¿no? Que de siempre tenemos muchas. Bueno, pues aquí tenemos ya dos ejemplos de TED. El primero fue un sub-TED, o sea, dentro de los TEDx se organizó a nivel mundial lo que era un TEDx City 2.0. Eso significa que en todo el mundo, a la vez, ese mismo día, se estaban celebrando varios sub-TEDx locales, que son los street, además. Son muy locales, están muy centrados en lo que es un barrio, una calle, y lo que es una temática común de la ciudad, de cambiar la ciudad, soñar la ciudad, diseñar la ciudad, muy local. Entonces, este fue el primero que se hizo en Cádiz, el TEDx Atalaya, el 20 de septiembre de 2013. Por supuesto fui. Y resaltar ese final, en el que organizadores invitaron a todos los asistentes a subir al escenario. Mira, se me pone la carne de gallina. Porque después de estar 4 horas escuchando, compartiendo, te gusta más una cosa, te gusta menos, pero estás escuchando ideas, estás diciendo, es que se puede, es que se puede, es que se puede. Pues que al final, ponentes, organizadores y asistentes, todos nos hiciéramos la foto de familia, de verdad, chapó, para quitarse el sombrero. Es de las cosas más bonitas. Yo creo de los momentos, tú estabas allí también, y coincidimos que ese fue un momento muy, muy emotivo, ¿no? Y después, pues se me cae la baba, vale, mi TEDx Baluarte, el año pasado, el 30 de mayo, en el Castillo de Santa Catalina, pues hicimos el primer evento TEDx que ha habido aquí en Cádiz. El otro, pues ya os digo, fenomenal, y además se esforzaron un montón en hacerlo y la dificultad de programarlo todo al mismo tiempo, había conexiones en directo, en fin. Pero el primer evento TEDx fue el TEDx Baluarte. ¿Qué os puedo decir? Si, no he mirado la hora, si yo hablo de TEDx Baluarte no termino, así que lo dejamos para el final, para las anécdotas del final. En la fórmula TED, en cuanto a las características, pues ya veis, TED Conference, me he centrado principalmente en los dos tipos más generales de evento TED, ¿no? El TED Conference pues cuesta 6.000 euros. $6.000, perdón. Dura varios días y los ponentes pues son de primer nivel o reconocimiento mundial. No digo que más importantes que los otros, insisto que no, que a mí me gustan más los TEDx. En mi caso me gustan más los TEDx. Pero sí es verdad que se puede aprender mucho porque es lo que venimos diciendo. Lo que tú te llevas en la mochila, puedes aprender de Bill Gates y puedes aprender del que tienes al lado. Es que nos vamos a repetir, es que Ramón y yo nos vamos a repetir y con los compañeros que hemos estado hablando, depende de nosotros mismos lo que nos llevemos. No del que te está hablando, sino de lo que tú quieras sacar. Entonces, duran varios días y bueno, con eso es un pago anual y tienes derecho, te mandan los vídeos después, te mandan unos libros.
y oye, por supuesto, además muy a lo americano, o sea, esa histeria colectiva de 1000 personas en un super salón, y eso, pues bueno, esa es una experiencia. A mí no me importaría tener $6.000 como para ir a un evento, ya me gustaría. Y después, pues los TEDx concretos. El objeto, se define, primero tienes que definir un lema. Por ejemplo, el nuestro era esbozando el futuro. Es, digamos, como la dirección, el rumbo que llevan todas las conferencias que van a ir dentro de ese evento. Topics serían los objetivos que tú quieres que se desarrollen en ese evento, y después las ideas concretas que los ponentes tienen que desarrollar y tienen que transmitir. La duración de un TEDx va de 2 horas a un día, no más de un día, mientras que el TED Conference sí que pueden ser varios días, aquí no más de un día, o sea, mañana y tarde. Las conferencias van desde 3 minutos a 12, 18, que es la generalidad, hasta 45, que es un tipo de conferencia espontánea que se admite en algunos eventos, que alguien, cualquiera del público, se puede levantar y montar un taller, una demostración, una charla de 45 minutos. Tienes el límite de los 100.000 asistentes, de los 100 asistentes, no 100.000, 100 asistentes, y puedes cobrar hasta un tope de $100 por entrada, no más, o gratis o como máximo $100. Ya os digo, son eventos sin ánimo de lucro. Siempre lo que se procura es que sea lo más barato posible para que pueda asistir. Por lo menos para nosotros eso era súper importante, que pudiera asistir cualquiera, que quisiera, pues que asistiera, ¿no? Y de hecho la dificultad la tuvimos en el número de entradas, que es que 100 entradas volaron. Fue otro de los motivos emocionantes, que se agotaron el primer día. Ya después que hubo gente que con la agonía compró muchas de golpe, y entonces ya después fueron devolviendo, y gracias a eso, hasta el mismo día, una persona que contaba con 4, hubo 2 que no vinieron, nos las devolvió allí mismo, y allí mismo las vendimos, porque gente que pasaba por la puerta y veía, ¡ay, que no sabía que había un TED, no sé qué! Entonces, hasta el último momento pudimos estar vendiendo entradas. Tienen que incluir 2 TED Talks. Esas son otras conferencias que ya se han hecho y que se han grabado en vídeo. Entonces, en los TED hay una serie de conferencias en directo y otra serie de conferencias grabadas que se reproducen por vídeo. Y es obligatorio en todos los TEDx grabar las conferencias para después subirlas, y que cualquier persona pues pueda acceder a ellas a través de YouTube o de la página de TED. Y lo que no es obligatorio es la retransmisión en directo, pero hombre, sí que es recomendable, ¿no? Es otro motivo más. Allí la verdad es que, ya os digo, la universidad nos facilitó wifi, nos facilitó una serie de cosas, ya eso lo tuvimos que contratar nosotros, para eso están los patrocinadores, ¿no? Para pagar ese equipo de streaming que lo puedan ver. Lo siguieron, no me acuerdo los países, qué pena, me podría haber traído las estadísticas, pero es que no quería hablar mucho de TED Baluarte, quería hablar de TED en general. Entonces, pues, a nosotros, como lo que nos gustaba es que fuera un evento abierto, pues para nosotros era casi, no era para la organización, pero para nosotros sí era obligatorio que poder retransmitirlo en directo, ¿no? Entonces, pues, fue especial. Hasta empezamos con un pájaro que se coló por allí. Ramón fue uno de nuestros ponentes, y bueno, fue increscento el clima. Le dimos mucha importancia a lo que es la creatividad. De pronto salía alguien del público y se ponía a cantar. Tuvimos varias actuaciones. A la vez, pues, estábamos con una instalación recogiendo las firmas sobre un metacrilato de todos los asistentes, un fotocall a la entrada. Queríamos que todo el mundo participase, ¿no? Entonces, pues, terminamos con un atardecer allí en el Castillo de Santa Catalina, ya fuera de la sala, a la vez de un concierto de jazz. Entonces, pues bueno, la gente realmente queríamos que los asistentes fueran uno más del evento, ¿no? Y bueno, espero que lo consiguiéramos, ¿no? Entonces, ¿para qué nos puede servir TED? Vale,
Ya sabemos que TED son unas conferencias sin ánimo de lucro que se hacen en todo el mundo, que a Rocío le encantan. Pero bueno, ¿a vosotros para qué os sirve? O sea, ¿y por qué encanta tanto? Bueno, como os digo, es una forma de vivir, es una forma de interpretar las cosas. O sea, nos sirve de inspiración, como Pinterest. Pinterest dice que es un lugar donde inspirarnos, ¿no? Pues bueno, las ideas pueden surgir en cualquier momento, pero en un entorno creativo es más fácil que surjan. Entonces, para desarrollar esas ideas propias, si estamos escuchando y disfrutando de las ideas de otros, pues es mucho más fácil promover esa generación de ideas. La motivación. Ya os digo, la pasión es la clave de TED, de los ponentes TED, de las temáticas TED, de la transmisión de ideas, porque se hace con pasión. Entonces, realmente, cuando un ponente habla de cualquier cosa en TED, lo hace desde su vivencia, no desde su profesión ni su experiencia, sino desde, casi siempre hay una vivencia personal detrás. Y eso hace que lo recibamos de una forma mucho más intensa que nos remueve, os lo aseguro. Crea un revulsivo. Ana, como os decía, fue voluntaria y me comentaba, es que a partir del TED conocía un montón de gente que pensaban igual, que se metían en un montón. Y dice, hice a partir del TED un montón de contactos que me han ayudado luego a organizar el evento. Entonces, sirve para moverte, para desarrollar tu creatividad, para desarrollo personal. Lo que os digo, somos personas, no somos estudiantes, no somos consultores, no somos profesores, somos personas. O sea, detrás de cualquier actividad, lo que estamos son personas, con sueños, con necesidades. Y ya os digo, como partimos de la vivencia, hay realmente ponencias. Hay una, por ejemplo, para introvertidos, que personas que son introvertidas, no es mi caso, les cambia la vida. Dice, es que yo aprendí a vivir a partir de esta charla. Entonces, hay mucha gente que desayuna con el tablet viendo una charla TED. Ahora vamos a ver también cómo tenerlas a mano, ¿no? Entonces, ese desarrollo personal es súper importante. Es que me da igual ese desarrollo personal que después lo apliquéis a los estudios, a la profesión, a la familia, pero es que somos personas, en cualquier entorno, pero personas. Desarrollar el pensamiento paralelo, que no estamos en posesión de la verdad, ni nosotros ni los que nos han enseñado. TED nos sirve para ver las cosas desde otro punto de vista. Realmente, cuando veis los títulos, decís, bueno, pero es que esto es surrealista, ¿esto de qué va? Da igual, es una vuelta de tuerca. Es ver lo que ya conoces de otra forma completamente distinta. Es, aprender a ver con los ojos de otra persona, si sabemos escuchar, claro está. Ese es otro de los aprendizajes que podemos sacar, escuchar, porque realmente cuando escuchamos, la mayoría de las veces estamos pensando qué es lo que vamos a responder. No estamos realmente escuchando a la persona, estamos automáticamente pensando en cómo le vamos a responder. Y así no estamos al 100% atendiendo. Entonces, nos enseña a través de las charlas TED, que son tan cortitas, 18 minutos como máximo, que las tenéis de 5 minutos, de 10 minutos, de 12. Realmente no te exigen una gran concentración, sino al ser cortitas, las pocas que veas, las ves concentradas. Se trata, hombre, por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Aprendes también a desarrollar la conciencia social. Realmente los telediarios no nos enseñan nada, nos enseñan lo que quieren que veamos, pero saber lo que hay en el mundo. El último TED Conference ha sido ahora en marzo, y un fotógrafo de Kenia daba una de las charlas, ¿no? Entonces realmente esa persona te transmite mucho más de la vida en Kenia que lo que nosotros vayamos a ver en un telediario, por muy crudas que sean las imágenes. Pero estamos escuchando en primera persona. Y eso es un TED global. En los TEDx os aseguro que es una voz mucho más directa de la calle. Mejorar la comunicación.
Sí, no sabemos ni escuchar ni hablar. Y de verdad, ya que yo soy loro desde chica, siempre hablo muchísimo. Pero cuando tienes que presentarte, cuando tienes que hacer una exposición profesional, cuando tienes que presentarte a nivel personal, es muy difícil cuando tienes que hablar de ti mismo. O sea, realmente, cuando presentéis ese vídeo que tenéis que hacer de 5 minutos que me has dicho por ahí que tenéis que hacer, vais a ver lo difícil que es condensar la información o lo difícil que es llenar el tiempo de exposición. Entonces, una de las técnicas de presentación, el Pitch Elevator, es fantástico porque es que en 3 minutos tienes que presentar tu proyecto, me da igual de lo que sea, de estudio, de trabajo personal, aprender a expresarnos y a comunicarnos y a transmitir que realmente la idea con la que se quede nuestra audiencia es lo que nosotros queríamos, eso es complicado. Es difícil, no es imposible, pero es complicado. Entonces, las charlas te ayudan muchísimo a ver cómo se comunica, ¿no? A ver cómo captamos la atención, cómo mantenemos la atención. Entonces, es un ejemplo, ya os digo, de personas de la calle, que es que hay muchas, bueno, es que hay niños, menores de 16 pueden dar conferencias con una serie de requisitos y demás. Os digo que es muy fácil que una conferencia para adultos dicha por un niño te dé curso. Pues no lo es. O sea, realmente hay niños que comunican con una frescura porque lo más difícil es lo más sencillo. Pues esa naturalidad, esa espontaneidad de los niños dando una explicación, ojalá la tuviéramos después de unos cuantos años, ¿no? Y por supuesto practicar idiomas. Estas conferencias se celebran en todo el mundo. Podemos practicar, si las queréis ver en inglés, en francés, en italiano. Tenéis conferencias, se traducen a más de 100 idiomas. Aparte, hay muchas que están traducidas, tanto el texto como subtituladas, ¿no? Entonces, a través de YouTube no, pero a través de la página de TED Talk sí puedes elegir el idioma. Pero yo que no tengo un buen inglés, os recomiendo que practiquéis el inglés porque sí que es fundamental, ¿no? Y lo último, pero lo más importante, en rojo TED y en rojo pasión, es que disfrutéis con las conferencias, o sea, relajaos. Cuando veáis una, de verdad, si no es un buen momento, si estáis... No la veáis en ese momento, dejadlo para otro momento, dejadlo para un momento en el que os podáis empapar y podáis escuchar de verdad la charla. Etiquetas, como por ejemplo en la aplicación móvil, cuando vais a buscar conferencias, pues estas son etiquetas que ellos os proponen, aparte del buscador genérico, ¿no? Conferencias, temas alucinantes, divertidos, fascinantes, hermosos, informativos, ingeniosos, inspiradora, persuasiva, valiente. O sea, ya ahí estáis viendo el espíritu TED. Eso es lo que promueve el espíritu TED, ¿no? Esas actitudes, esas inquietudes. Y podéis elegir por etiqueta, por temática, por duración. Ahora que voy en el autobús y tengo 5 minutos, pues venga, veo una cortita de 5 minutos. Que ahora estoy en casa y tengo 18, pues vale, pues veo la de 18. Es muy cómodo hacer la búsqueda. Y en temáticas, ya os digo, es multidisciplinar. Aunque para mí, yo soy muy emocional, muy visceral, y entonces yo me quedo siempre, a mí me pesa mucho más lo humano de TED que lo profesional, al final te termina influyendo, ya os digo. Si yo no hubiera sido montañera, si yo no hubiera subido el Mont Blanc por los 4000, escalando el muro de hielo de 50 metros, a lo mejor no me hubiera dado de alta de autónoma, porque eso manda truco. Pero dice, bueno, pero si yo he sido capaz de hacer esto, ¿por qué no voy a poder hacer lo otro, no? Entonces, por eso os digo, es una actitud, es una forma de vida, es una forma de entender los retos, de entender las dificultades y de entender el aprendizaje. Entonces, tecnología, diseño, negocio, energía alternativa, economía, economía, deporte, espacio, cientos. Temáticas podéis encontrar de todo, absolutamente de todo. Biología,
en fin, de todo. ¿Y cómo vamos de tiempo? Yo tengo que terminar a -4. José Luis llega a la 1. Ah, vale. Ah, fenomenal. Entonces, esto ya es casi lo último. Lo que pasa es que quería poneros un par de vídeos y los recursos. ¿Dónde podemos encontrar esas charlas TED, ¿no? Pues tenemos en TED.com, tenemos las TED Conference. Ahí pues tenemos toda la información oficial y oficiosa. En TED.com, los TED Talks, tenemos ahí todas las conferencias TED que se han hecho en el mundo. Es que es obligatorio, es uno de los requisitos, que en el plazo de un mes, una vez que terminas un evento TEDx, tienes que subir los vídeos a la plataforma y ya ellos los publican. No los puedes subir tú directamente a tu cuenta de YouTube, tiene que ser a través de ellos, ¿no? Y ahí es donde podéis manejar mejor, en esa web, en TED Talks, es donde podéis manejar las traducciones, los idiomas, las búsquedas, las temáticas, en fin. Luego tenéis una aplicación móvil, súper cómoda, funciona muy bien y ya os digo, podéis decir, bueno, que tengo 5 minutos, 5. A ver, las que son en español, las más populares, las últimas, etc. YouTube, en el canal de YouTube, y os podéis suscribir tanto a las TED Talk como a la general. TED Educación. Quizás esta educación está quizás un poco más enfocado a niños, pero bueno, hay de todo un poco, ¿no? Digamos que son un formato en el que la charla tiene un contenido más divulgativo y un tono, pues exacto, más divulgativo, más que vivencial, es más divulgativo la palabra. Entonces, pero es curioso, además podéis aprender cómo hacer una presentación dinámica, os puede servir de ejemplo, porque son vídeos realmente muy buenos, ¿no? Y después yo os invito, en TEDx Baluarte, os dejo ahí la dirección, yo la presentación se la paso a Ángel por si la queréis tener. También, claro. Os invito a que este año todavía, o sea, de tantos cambios y tanto que queremos cambiar, todavía está todo por hacer. Pero sí que os invito a que a los que os apetezca, pues me mandáis un correo electrónico, también os dejo mi correo, para ser voluntarios en los eventos TED. De verdad que es una experiencia inolvidable, a veces agotadora, a veces de los nervios, a veces tiene de todo un poco, pero si lo podéis vivir desde dentro, pues mejor que mejor. Nosotros el año pasado contamos un grupo de unos 30 voluntarios y fue impresionante, o sea, fue el poder ver por los ojos de ellos cómo lo veían y la respuesta que tenían y las ideas, y eran como vosotros, estudiantes, o sea, que no eran los profesores y eran los profesionales, no. Hicieron diseño de cartelería, diseño de camisetas, bueno, hicieron un trabajo formidable y aparte a nivel personal eran encantadores. Y claro, es que al final Dios nos cría y nosotros o ellos se crían y Dios nos junta, no me acuerdo cómo es, pero el caso es que nos juntamos los que somos parecidos. Entonces, realmente pues salen muchos contactos, muchas colaboraciones y sobre todo sale una experiencia personal muy bonita, ¿no? Entonces, para que veáis un poco ese espíritu TED, pues yo quería poneros un vídeo. Esta es nuestra web. Vamos a ver que funcione bien. Un vídeo un poco de un making of, ¿no? De cómo fue esto de crear un TED. ¿Por qué sale esto?
Bueno, pues yo no sé si os ha llegado el espíritu TEDx, el espíritu TEDx Baluarte. Eso fue lo que nosotros fuimos cuatro organizadores, Cristina, Pedro, Jesús y yo, y es lo que queríamos, esto que se ha visto aquí en el vídeo, personas con ideas, personas compartiendo ideas, personas anónimas. Eso es para nosotros TEDx. Y la fuerza, esa fuerza de TED que tanto quieren insistir los fundadores, como nosotros queríamos, esas ideas que merecen la pena, al final, esas ideas que merecen la pena difundir, son las ideas que generan cambios, son las ideas que nos mueven, las ideas que hay un antes y un después, las ideas que no se quedan en saco roto. Entonces, esta no es. Como hay tiempo, afortunadamente, solo lo tengo que encontrar. Aquí. ¿Me lo vais a permitir? Porque realmente escuchad, de verdad que sí, escuchad. No quiero, o sea, por supuesto, si tenéis preguntas después, pues fenomenal. Pero no me digas que no se va a poder reproducir. ¿Qué? Ah, vale. Es que sin las gafas. Ya está. Tú te callas. Siempre tienes que estar hablando. Os digo, escuchad. Tenemos que esperar a José Luis, ¿no? Qué bueno. Con su botellita Qué de ganas de agua. estar aquí. Eso sí. Bueno, TX. Y la T son 3 letras. 3 letras y una X. Y yo quiero hoy despejar mi X, ¿de acuerdo? Y despejar la X automáticamente me hace acordarme de las reglas de 3. De la práctica regla de 3 que aprendimos en el colegio y que no se nos ha olvidado. Porque 3 y una X, regla de 3. Y a mí me gusta el 3, me apasiona el 3. Porque el 3 forma parte de nuestra vida. Desde pequeños, porque desde que pequeños nos contaron el cuento de los 3 cerditos. Fuimos creciendo, nos contaron los 3 mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Luego nos crearon la ilusión de escribirle a 3 reyes magos. La televisión nos mantenía la ilusión de ganar un coche en el 1, 2, 3, responda otra vez. Pero claro, no todo eran cuentos e ilusiones. También había bronca, también había problemilla y de chicos los gamberreos. Y tu padre o tu madre, había un momento que te decía, ven para acá que te cuento hasta 3. Y tú ibas, claro. Bueno, también hubo 3 carabelas que nos descubrieron un nuevo mundo. La historia también nos dejó frases desde Julio César, el Veni Vidi Vici,
o actualmente hace poco el Yes We Can de Obama, y las dos con 3 palabras. El arte con 3 colores básicos consiguió mostrarnos obras tan fabulosas como las 3 gracias de Rubens. Y la música nos cantó pues que 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El poder del 3. Y yo quiero añadir una más, que es el tiempo. El tiempo. Porque el 3 define el tiempo. El tiempo es 3. Y es 3 porque es 3 momentos. El tiempo lo vivimos en pasado, presente y futuro. Y hoy vivimos además un tiempo en 3 dimensiones, en 3D. Vivimos un tiempo real, el que marca nuestro reloj, el día a día, las prisas, los hechos, las acciones, el estrés. El tiempo imaginario, y el tiempo imaginario no es otro que aquel al que deberíamos de añadirle segundos, que nos dedicamos a pensar, a soñar, a crear, y que es importantísimo. Y el tiempo hoy virtual, porque dedicamos un tiempo importante a estar en las redes, a estar conectados, a mandar un me gusta, a enviar un WhatsApp o a esperar la respuesta a un Twitter. Bueno, en definitiva, para mí es 3 dimensiones, pero yo hoy quería despejaros la X y entender que en esas 3 dimensiones, hoy yo aporto, quiero compartir. Eso del poder del 3, eso de cómo cambiar a partir de que el 3 sirva para cambiar realmente nuestras vidas y que sirva realmente para esos deseos a los 3 Reyes Magos, en fin. Espero que os sirva para crearos interés, ¿no? Para crearos por lo menos curiosidad. No hay tiempo de verla entera, yo creía que sí, pero bueno, no hay tiempo, ¿qué se le va a hacer? Tenéis la dirección y podéis, os invito desde luego, recomiendo a que la veáis, porque ya os digo, si TED son personas, sueños e ideas, pero lo son para cambiar el mundo. Y esta conferencia es sobre el cambio. Entonces, pues bueno, me parece que es un buen broche para cerrar lo que es el concepto TED, ¿no? Entonces, lo que sí, pues en estos minutillos que quedan, si queréis preguntarme sobre tipos de conferencias, formas de búsqueda, alguna curiosidad, algún consejo que yo esté en mi mano y que os pueda dar. Yo he escuchado de las charlas, ¿no? Sobre todo desde conferencias que tardan meses en preparar una charla, ¿no? Que prepara mucho para que realmente tenga su efecto inspirador, ¿no? Sí. Y quería preguntarte si en la de evaluarte aquí también. Sí, hay que hacer un trabajo de curación de contenidos, que está de moda llamarle así, preparación de contenidos. Pero bueno, de hecho hay un manual, TED te da un manual de cómo tiene que hacerse una conferencia, ¿no? Entonces, eso lo podéis encontrar también en las inscripciones TED, os podéis bajar ese manual de cómo hay que hablar en público y cómo hay que hacer esa comunicación. Eso puede ser útil. Y claro, sí que tenemos que estar, bueno, de hecho, hasta hubo una mini sesión de Reiki antes de una de las charlas. Sí que tenemos que supervisar un poquito en cómo hacer esa presentación, porque como lo que queremos, en este caso, lo que queríamos es que fueran gente de la calle, no profesionales de la comunicación. Dio la casualidad de que Ramón es un excelente comunicador, ¿no? Pero no lo buscábamos como comunicador, sino por el contenido. Ángel León, exactamente igual. Eduardo Rangel, con su proyecto Donando Vidas, ¿no? Realmente hay esa asociación entre deporte, voluntariado y generosidad. Es lo importante. O la primera chica, Ángeles, hablando de del pasado, de cómo llegar al futuro a través del pasado. O los satélites con Rafael, en fin. Jonathan Chacón, él es un programador invidente que trabaja con Google. Entonces, claro, son grandes profesionales y son personas que tienen una vivencia importante que transmitir, pero no todos tienen por qué saber comunicar. Entonces, claro, sí que había ahí una supervisión. Es, digamos, el trabajo más difícil. Incluso el patrocinio, que es tan complicado hoy en día, más difícil es la curación. Eso.
A ver, ¿qué más? Entramos en TED Talks para que veáis. Aquí en esta página es donde tenéis toda la colección de conferencias. Podéis buscar por eventos, por duración, por temática, ya veis, por idioma, en fin. Estas son las últimas, suelen poner las últimas. Está la de Bill Clinton sobre Bill Clinton, no Bill Gates. En fin, no sé, es que no tenéis ninguna curiosidad. A ver cuántos van a ir de voluntarios este año. A ver. Oye, qué poquito he transmitido yo. ¿Ninguno? ¿No va a salir ningún voluntario de aquí? Madre mía. Y todavía no tiene fecha, ni sitio, ni lugar. Este año lo hacemos aquí, ¿no? ¿Por qué no? Claro, claro. Una terraza magnífica arriba, una vista estupenda, un salón magnífico. Sí, 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 sí. Implicar a la escuela Claro, claro. y a ellos. Sí, sí, sí. Además, ustedes suelen tocar en el desk que normal. Pues antropología la primera, segunda fue humanidades sobre el cambio, tecnología con Jonathan Chacón, tendencias, porque nuestro lema era esbozando el futuro. Entonces, la antropología, cómo llegar al futuro, o sea, la importancia del pasado para llegar al futuro, ¿no? Aprender de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal, ¿no? Y cómo nos influye. El cambio necesario para afrontar el futuro, las tecnologías, acercar las tecnologías, hacer la tecnología buena, hacer tecnología para las personas, no las personas para las tecnologías, y la superación, o sea, aunque un invidente sea programador, pues es un ejemplo de superación tremendo, vamos. Y además de alto nivel, estaba trabajando con el proyecto de la Google Glass, entonces que verás tú, que no es que esté en su casa haciendo inventitos, ¿no? Tendencias, vinieron Javier Plaza y Juan Carlos Santos, son especialistas en tendencias, cómo podemos manejar, cómo tenemos que estudiar y estar pendientes de las tendencias para proyectar nuestros objetivos. O sea, se suele decir, tú no tienes que mirar a la pelota, tú tienes que ver hacia dónde va, tú tienes que adivinar en dónde va a terminar la pelota, ¿no? Jugando en técnicas de baloncesto, de fútbol y cosas de esas, ¿no? Entonces, pues, tienes que mirar hacia adelante, no vale que mires a tus pies en lo que está pasando ahora, tienes que mirar al futuro. Entonces, ¿cómo aprender a manejar las tendencias? Toda la tecnología de satélites, cómo nos va a afectar en el día a día, sobre todo para las ciudades inteligentes, cómo aplicar esa tecnología. El proyecto de Eduardo Rangel, cómo mejorar, cómo hacer un futuro mejor a través de la generosidad, ¿no? Ese es el resumen que yo hago de esa conferencia, ¿no? Para mí ese era el concepto, la generosidad, también dentro de la rama de humanidades, por decirlo de alguna forma. Y me falta José Antonio, que siempre me lo deja atrás, con la educación. Entonces esas eran las temáticas que tocamos: humanidades, educación, historia, tecnología. Tendencias, no sé si se puede considerar marketing, o para mí también estaba más dentro de humanidades que del marketing. Y por supuesto la música como elemento conector de todas ellas, ¿no? Y viendo la música como forma de unir a personas. Es muchas veces más fácil unirnos a través de música que de palabras, ¿no? Entonces, pues, como instrumento conector. Yo tengo una pregunta. ¿Alguna sugerencia que tú le
trabajo son grupos de 3. La recomendación que le hacíamos era que buscaran varias conferencias que tuviesen un hilo conductor y trataran de resumirlas, pero después a los efectos prácticos tendrán que dar un poquito, supongo, la cara a los 3. ¿Alguna recomendación? No es que tú eres de marketing. Sí. Pues, hombre, para el trabajo en concreto, desde luego yo visualizaría las conferencias cortitas, las de 5 minutos. Porque ahí vais a ver cómo condensar la información. Para mí lo importante es la idea, que vosotros sepáis en el trabajo que vais a hacer el objetivo, la idea esa que queréis transmitir, que la tengáis por escrito. O sea, ¿qué queréis transmitir? Creatividad, que es ¿de qué? O sea, resumirla en una palabra, ampliarla a una frase y luego a un párrafo. Ese os ayuda a definir el mensaje. Y después, a la hora de participar todos, pues trabajar en equipo, distribuir muy bien el contenido. De hecho, una de las conferencias que se hizo fue a 2 y estaban perfectamente coordinados en ese sentido, más que incluso, hombre, lo dificulta un poco, pero lo que tenéis es que, sobre todo cuando habláis en público, tenéis que captar el interés, la atención, eso es lo más difícil. Podéis tener un discurso magnífico que si no os están escuchando no sirve de nada. Entonces a veces no se trata de que hable uno, luego otro y luego el otro, sino que vayan participando cíclicamente. Lo complica un poquito, pero bueno, y por supuesto tener algún recurso tipo zumo de naranja exprimiendo, hombre, lo de los tacos ya depende del gusto de cada cual, pero en un discurso, cuando preparéis el discurso, tener un elemento de atención del público, porque por muy buena que sea vuestra idea, os tienen que escuchar. Lo primero es que os escuchen y ya lo segundo es que vosotros lo sepáis contar bien. ¿Nos puede dar un ejemplo de idea? Es que no sé de qué va vuestro trabajo. Está encuadrado en la asignatura de organización de empresa que abarca todos los subsistemas, pero no damos nada, por ejemplo, de lo que hoy lo que se ha centrado Ramón, de recursos humanos. Pero y después pueden elegir la temática que quieran, siendo informáticos, siendo de otra ingeniería, de civil. Yo pienso que a lo mejor podrían ver de economía y de tecnología, y a lo mejor tratar de enlazar algo, no lo sé, pero tú tienes más... Claro, o sea, eso depende de cuánto, o sea, si os tenéis que ceñir a temas profesionales, a temas de la carrera, o si es libre, si podéis hablar de cualquier cosa. Hombre, desde luego, un tema que es fundamental hoy por hoy es el de la tecnología amigable, ¿no? El de gestionar la información. ¿Cómo gestionamos la información? O sea, a todos los niveles, tanto como profesional, que a diario tienes que leer 1 hora, 2 horas, como alumno, como cliente, como proveedor. O sea, el exceso de información que hay hoy en día, ¿cómo gestionar esa información? Vamos, que vengo yo de oyente, para ver cómo se puede hacer sin dedicarle mucho tiempo. No lo sé. Ya os digo que depende de cuánto libre tenga que ser la temática. Yo a nivel de... Es que, o sea, un buen pitch elevator, o sea, una buena presentación. De verdad que os digo que eso es súper importante. Yo no sé si ya habéis empezado a buscar trabajo, si no, pero cuando tenéis que presentaros a una entrevista de trabajo como profesionales, cuando tenéis que defender con tu jefe, con un compañero, defender una idea es muy difícil. Entonces, una presentación, simplemente de cómo tiene que ser una presentación, ya creo que es bastante útil. Un pitch elevator, la verdad es que, ya os digo, y hablar de uno mismo es lo más difícil. Conseguir tener claros tus talentos para que sin decirlos quien te escucha se los lleve en la cabeza, es un arte, me parece a mí. ¿Alguna pregunta más? Todas las conferencias, las TED, aunque tengan temas diferentes de tecnología, lo que sea, tienen la misma base de transmitir esas ideas de comunidad y eso. En teoría sí.
En teoría sí. Ese es el trabajo de curación que tenemos los organizadores, que la idea que se transmita aporte alguno de esos valores. O sea, que sea una idea que merezca la pena transmitir, o sea, que aporte algo a quien lo escuche. Entonces siempre es un enfoque humanista en general, pero hay otros que son muy específicos, ¿no? Entonces todo, por ejemplo, cuando se habla de tecnología, al final siempre hay un toque de cómo te va a beneficiar, de cómo te va a o cómo te ha cambiado la vida o cómo te la va a cambiar. Más que, ya os digo, que más que están después los divulgativos, hay algunas que son más formativas que otras, más profesionales que otras. Ya os digo que depende de la rama, pues son más específicas o más genéricas. Pero al intentar incentivar la colectividad, ¿nos limitan un poco los temas? No tiene por qué. Verás tú que tampoco es que ese enfoque sea excluyente. Digamos que es como una tendencia, o sea, tienes que, de lo que hables al final, tienes que sacar, el ponente tiene que transmitir ese beneficio para la comunidad. En el tema de satélites, por ejemplo, el enfoque que tenía era para las ciudades inteligentes. Eso nos beneficia a todos, ¿no? Ciudades ordenadas, ciudades abiertas, ciudades donde todos tengamos un sitio, pues ya es un beneficio. Y estaba hablando de satélites, ¿verdad? Ángel, yo los quiero ver, ¿no los podemos ver? Yo quiero ver los vídeos luego. Sí, claro. ¿No los vídeos, verdad? ¿No se limita al campus? Sí, al campo. ¿Me dejáis que los vea? Sí. Y ya luego los voy... Dando caña. No, pero es para darle un feedback, ¿no? Sí, sí, claro. Los vemos... No, tengo una pedazo de idea. Y que me ha preguntado. Confío tú y yo. Ahora lo quiero ver. ¿Me da permiso para hacer al campus? ¿Sí? Como sean malos, Va a ser más fácil. La cosa es que van a estar puntuados hasta 0,5. Tú los vas a puntuar. ¿Medio punto es? Medio punto de 2. ¿Nos ponemos? Venga. Voy a dejarlo también en el campo, mi número de cuenta. Y eso también me puede influir bastante para los puntos. No, pero sí, yo encantado, tío. Ahora, yo no quiero retrasarlo mucho. Yo no tengo prisa. No, pero José Luis, yo tampoco. No, José Luis tiene clase por la tarde. O sea, se queda ya aquí. Entonces yo la propuesta que hago ahora, construir como una hora, vamos a continuar, le damos las gracias a Rocío. Está un poquito rara, ya que está Ramón, está José Luis, está Rocío, que salgáis y ella quería una foto de Ted, pues todo, aquí. Ya me metí en el lío. Nos metemos, complicarnos de verlos todos un rollo. Yo los apruebo todos. No, yo no. Quiero buenos vídeos, ¿eh? Si no, un 0,1, un 0,0. Yo espero que mis alumnos... Bueno, que no me han regalado un buen barbaridad. No, es que me ha gustado la... Bueno, vamos a hacer la foto con Ted. Vamos a hacer la foto con Ted. ¿Te ven acá? José Luis, ¿no? Igualmente. Yo no tapo mucho.
Ay, casi se me mete. Como lo prometí de deuda, os dije que os dejaba el correo. Para los que queráis ser voluntarios y demás, ahí tenéis el correo. Ese es el mío.